Giovanni, por favor, que cierre el micrófono. Muchas gracias. Así siga, doctor David. Bueno, con las buenas tardes una vez más para todos y para todas quienes nos acompañan en este momento en esta conexión. De igual manera, saludar y agradecer a la expresión organizativa, a su Afrocol, a su representante, el doctor Giovanni Arias Carpio, y a todos los integrantes, hombres, mujeres, identificados con la causa afro de esta gran familia de Asuafrocol. Mi gratitud por tenerme en cuenta una vez más para compartir con todos quienes nos acompañan en estos momentos algunos aspectos fundamentales de la Ley 70 de 1993, Ley de Comunidades Negras. Agradezco, doctor Giovanni, que la presentación, si me ayuda allí proyectándola, para que todos y todas vayan haciendo allí seguimiento a lo que queremos compartirle en el día de hoy. Ya un momentico. Asimismo, pues agradecer a los patrocinadores, a quienes apoyan material y económicamente la ejecución de este proyecto de Asuafrocol, agradecerles ese apoyo, porque de esa manera hacen posible que las expresiones organizativas de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras puedan habilitar espacios virtuales como este para continuar en la dinámica de fortalecimiento a la identidad étnico-cultural de los miembros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores de la comunidad negra afrocolombiana, raizal y palenquera en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico y en todos aquellos lugares de Colombia y del mundo que en estos momentos están allí sintonizándonos y están aquí conectándose a este espacio académico de formación que Asuafrocol ha habilitado una vez más para compartir los diferentes saberes, conocimientos dentro de toda esa riqueza étnica, cultural, histórica, ancestral, tradicional que caracteriza a los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueras de la región Caribe, de la región Pacífica y de las distintas regiones de Colombia. Tenemos para nutrir la diáspora, para consolidar, promocionar y hacer que en el tiempo perduren todos nuestros saberes, todos nuestros conocimientos en torno a nuestra cultura afrocolombiana. De mi parte, pues mientras el doctor Giovanni Arias nos hace allí, nos ayuda allí con la presentación de las diapositivas, en la cual vamos. Ya un momentico, ya estoy resolviendo algunos problemas técnicos aquí. Ya parece que me están habilitando la. Ahora sí. Allí ya está, doctor Giovanni. Bueno, muchas gracias. Ya está allí la presentación. Bueno, como pues les manifestó el doctor Giovanni, mi persona, para quienes no me conocen, Davis Enrique Hernández Cardona. Soy miembro, líder, dirigente y un hermano más, luchador incansable dentro de la dinámica del proceso organizativo de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico y a nivel nacional por los distintos espacios en que Dios y las comunidades afrodescendientes nos han dado la oportunidad de representarlas en diferentes espacios institucionales a nivel nacional, como lo es
el espacio nacional de consulta previa de las comunidades afro, en el cual soy uno de los 9 representantes de las comunidades afro del Departamento del Atlántico. Y asimismo, desde hace ya más de 15 años que hemos estado metidos de lleno en la dinámica afro, liderando algunos procesos juveniles, estudiantiles, en toda esa dinámica de los procesos del movimiento afrouniversitario en Colombia, desde nuestra dinámica desarrollada al interior de la Universidad del Atlántico a través de la Asociación de Estudiantes Afrocolombianos de la Universidad del Atlántico, y de la dinámica comunitaria a través de la Asociación Juvenil Afrocolombiana Níquel en Acción, en la que he estado allí inmerso y aportando mi granito de arena, mi disposición, mi voluntad, mi capacidad en todo lo que ha estado a mi alcance en aras de contribuir siempre al mejoramiento de la calidad de vida de nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es por ello que hoy, atendiendo la invitación de la expresión organizativa Suafrocol, de su representante, el doctor Giovanni Arias Carpio, he traído para compartirles algunos elementos, aspectos fundamentales, relevantes, que hemos analizado y reflexionado en la Ley 70 de 1993. Por favor, pasemos allí la diapositiva. Bueno, inicialmente quiero compartirles a los presentes esta frase célebre para que reflexionemos todo. Precisamente en el día de ayer, 19 de enero, se conmemoró una vez más el día en memoria de Martin Luther King, ese líder defensor de los derechos humanos civiles de la población afroamericana en los Estados Unidos de América. Precisamente ayer todos los Estados Unidos conmemoraron ese día institucional en memoria de Martin Luther King. Y en honor y en memoria de Martin Luther King quiero compartir con ustedes esta que fue una de sus frases célebres y que nos llevan y nos motivan a reflexionar en nuestro quehacer como miembros de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Dice así: debemos enseñar a cada niña y niño negro, adolescente y joven afrodescendiente que el rechazo de su herencia significa la pérdida de sus raíces culturales y que los pueblos que no tienen un pasado no tienen un presente. Con un entrenamiento del espíritu hacia la verdadera autoestima, la persona negra debe despojarse con decisión de los grilletes de la negación y decirse a sí misma y al mundo: yo soy alguien, yo soy una persona, yo soy una persona con dignidad y honor. Cuento con una noble y rica historia, por muy dolorosa y explotada que haya sido esta historia. Yo soy una persona negra y soy bello. Nuestra herencia es África y nosotros ni los africanos debemos tratar de romper los lazos que nos unen. Palabras que Martin Luther King expresó en muchos de sus discursos en esa época, de esa década de los años 50, 60, en el que su liderazgo fue conocido a lo largo de los Estados Unidos y en distintos rincones del mundo. Entonces, esas palabras de Martin Luther King nos lleva a la reflexión que es bueno seguir impulsando, desarrollando espacios académicos como este, en el que invitemos a los niños, a las niñas,
a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos mayores, todos, para que compartamos los saberes, los conocimientos que enriquecen nuestro legado étnico-cultural como comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, porque eso es lo que nos va a llevar a valorar muchísimo más nuestra riqueza cultural, a que perdure en el tiempo, de generación tras generación, todo ese cúmulo de saberes y de conocimientos ancestrales, tradicionales, que hacen grande nuestra etnia a lo largo y ancho del país. Entonces, ese es el mensaje, esa es una de las reflexiones a la que nos invita esa frase, y por ello, ya entrando en materia, la Ley 70 de 1993, conocida también como Ley de Comunidades Negras, es precisamente ese instrumento jurídico que debemos de compartir, transmitir y saber enseñar para su uso, para su exigibilidad de derechos a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, a todas estas generaciones que se están formando dentro de las comunidades afro, de cómo pueden hacer exigibles sus derechos y a qué tienen derecho de acuerdo a la normatividad que nos cobija a nosotros como negros, como afrocolombianos, como raizales, como palenqueros en esta nación colombiana. Y la Ley 70 tiene sus orígenes y vale también brevemente compartirlo acá entre nosotros y nosotras. Resulta que hasta antes de la Constitución de 1991, en esa Constitución, esa Carta Magna que tenía Colombia, que era la Constitución de 1886, las personas de pigmentación negra, los negros, las negras en este país, no gozábamos de reconocimiento como seres humanos en la Constitución política de aquel entonces, y mucho menos gozábamos con leyes que cobijaran una serie de derechos en materia de salud, de educación, de vivienda, de cultura, de deporte, etcétera, etcétera, para la población negra, afrocolombiana, raizales y palenquera. Estábamos aquí y hemos estado durante siglos aquí haciendo presencia social, cultural, política, académica, laboral en los diferentes departamentos de Colombia, pero aún estando aquí, las leyes y la Constitución colombiana nos invisibilizaban, no nos reconocía como esos seres humanos en igualdad de condiciones y de derechos como el resto de individuos en la nación colombiana. Es así como el movimiento social afrocolombiano, el proceso organizativo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera, en esa década de los 70, de los 80, se dio a grandes manifestaciones, a hacer exigencias ante el Estado colombiano para lograr esa inclusión en las leyes, en la Constitución, en la normatividad colombiana que da derecho a los seres humanos. Y en esa lucha que encarnaron grandes líderes, dirigentes, lideresas de las comunidades afros de las distintas regiones del país, fue así como en el marco de las grandes discusiones de la Asamblea Constituyente que creó y aprobó la Constitución Política de 1991, que es la actual Carta Política que rige nuestro país. Allí nuestros dirigentes, líderes y lideresas lograron que se incluyera en la aprobación de esta nueva Constitución, la que nos rige hoy en día, el artículo transitorio 55, el cual ordena al Estado colombiano la
a crear una ley especial que recogiera los intereses, los derechos que le asiste a las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. Creada y entrada en vigencia la Constitución Política de 1991, años siguientes, en el mes de agosto de 1993, el Congreso de la República de Colombia aprueba lo que hoy conocemos como Ley de Comunidades Negras, esta Ley 70 de 1993, de la cual estamos conversando. Entonces, mis amigos y mis amigas, la historia de la Ley 70 no es una historia, digamos, cargada de facilidades dentro de las tantas leyes que se han creado en el país, dentro de todas esas normatividad que se han creado y se han dispuesto para beneficiar a los grupos étnicos, a los grupos poblacionales especiales del país. La historia de la Ley 70 de 1993 es una historia cargada de grandes luchas, una gesta histórica y maravillosa que tiene el proceso organizativo afro en este país. Ha sido Colombia uno de los primeros países en Sudamérica en crear una ley especial para las comunidades afrodescendientes del territorio nacional. Y ha sido la Ley 70 espejo para movimientos afros de distintos países de las Américas luchar y gestar también en sus territorios la creación y la entrada en vigencia de leyes favorables a las comunidades afrodescendientes en distintos países. Entonces, sin duda alguna, el movimiento afrocolombiano, el llamado también proceso organizativo afrocolombiano, que cruza todo el país en sus 32 departamentos, históricamente, dentro de sus grandes logros, hoy se puede decir que está el haber alcanzado para los negros afrocolombianos, raizales y palenqueros de Colombia una ley que recogiera beneficios, derechos, deberes para todo este pueblo étnico que bastante estaba urgido de un instrumento jurídico que nos cobijara como este. Vayamos al anterior, porfa, Giovanni. A esa, exactamente. Ya dejando la historia a un lado, brevemente como se la he compartido, hay que decir que la Ley 70 de 1993 tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías pequeñas de los ríos de las cuencas del Pacífico, como también de otras zonas del país, entre ellas esta zona de la región Caribe, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción. ¿Y a quién se la vas a dejar? Colectiva, etcétera. Asimismo, tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. Allí está el objeto de la Ley 70. Y valga de entrada señalar entre los comentarios
que en ese primer capítulo de la Ley 70, de su objeto y definiciones, nosotros como caribeños, como barranquilleros, como atlanticenses, ¿qué notamos allí? Que hay enmarcada y focalizada ampliamente la ubicación geográfica de la región del Pacífico, de los negros, negras, afrocolombianos, de la región Pacífico, del departamento del Chocó, del departamento del Valle del Cauca, del departamento de Nariño, del departamento del Cauca. Allí en el objeto, sin duda alguna, vemos cómo se focaliza, se enmarcatiza geográficamente una población y ciertos lugares del país como destinatarios de esta ley. Y en algunas líneas, o como diríamos también entre líneas, se hace la salvedad de que también esta ley cobija a otras zonas del país. Es decir, de manera específica, como se habla de la región pacífica, de la ribera de los ríos de las cuencas del Pacífico, de las zonas del Pacífico, de los lugares de la geografía de la región del Pacífico, de esta misma manera específica, detallada, pormenorizada, no observamos allí dentro del objeto que dé de igual forma alusión directa a las comunidades negras asentadas en la región Caribe y los departamentos de la región Caribe como Atlántico, Bolívar, Magdalena, entre otros. Entonces, eso nos lleva a pensar, listo, si bien la ley 70 de 1993 cobija a los negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros de los 32 departamentos de Colombia, de todo el país, a nosotros, los de la región Caribe, nos da entrada y cobija esa partecita entre línea que dice de otras zonas del país. Allí entramos nosotros, allí entra la región de la Orinoquía, de la Amazonía, la región andina, que de manera directa, vuelvo y reitero, de manera sucinta, descrita, no son mencionados de tal manera como se menciona la zona de la región del Pacífico. Entonces hago ese comentario para que amigos y amigas que han estudiado y quienes están iniciando en el estudio de la normatividad de las comunidades afro, de la ley 70 y demás instrumentos jurídicos con los que contamos nosotros, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, no nos confundamos ni nos metamos en esa parte. Cabe análisis también de bueno y el papel y el rol que jugaron nuestros dirigentes, nuestros líderes, nuestras lideresas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la región Caribe, que estuvieron allí en Bogotá haciendo esa incidencia política, social, cultural, para que nuestra presencia, nuestros aportes como afrocaribeños quedasen allí recogidos en la ley 70. ¿Hasta dónde fue esa incidencia política? ¿Qué tanto nuestros dirigentes, nuestras lideresas de la región Caribe se dejaron permear de los liderazgos de nuestros hermanos afrodescendientes de la región Pacífico, que lograron ellos dejar plasmada en la ley 70 de manera específica, detallada y directa todo lo relacionado con la geografía de la región Pacífico, en donde están ubicados nuestros hermanos negros afrocolombianos del departamento del Chocó, del departamento del Valle del Cauca, de Nariño. Entonces, reflexiones como esa, sin querer cuestionar el rol, el papel que jugaron, desempeñaron nuestros dirigentes en el marco de la construcción y aprobación
de la ley 70 del 93, quedan allí en la cabeza reflexiones como esa. ¿Qué tanto lograron ellos incidir para enmarcar nuestra presencia y nuestros aportes y nuestras necesidades de las comunidades negras de la región Caribe dentro del objeto y demás desarrollo del articulado de la ley 70 del 93? Por otra parte, hay que señalar que esta ley 70 del 93 consta de 8 capítulos y 68 artículos. El capítulo 1, el primer capítulo, pues hace alusión al objeto y definiciones. El segundo capítulo hace alusión a los principios que marcan la ley 70. El tercer capítulo alude al reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva, la titulación de tierras colectivas. El cuarto capítulo hace alusión al uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente. El quinto capítulo alude a los recursos mineros. El sexto hace mención a los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural. El séptimo se refiere a la planeación y fomento del desarrollo económico y social. Y por último, el capítulo octavo trata sobre las disposiciones. Amor, pero quítale el audio a ese coso. Esa, digamos que es... En serio. La estructura que tiene la ley 70 de 1993, una ley corta, pero sustancial en materia de derechos, que dentro de ese contexto histórico en que veníamos de la década de los 70, de los 80, de inicio de los 90, dentro de ese contexto histórico, esas eran las necesidades prioritarias que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras venían presentando y evidenciando en sus territorios y a través de las cuales venían haciendo exigencias al Estado colombiano para mejorar sus condiciones de vida. Ahora bien, esos 8 capítulos de la ley 70 con esos 68 artículos, para ser llevado de la teoría a la práctica, es decir, que no quedase la ley 70 como letra muerta, como mera teoría, como un instrumento jurídico más allí aprobado por el Congreso de la República, con el que contamos las comunidades étnicas afrodescendientes, para que no quedase únicamente como el mero instrumento jurídico, como el mero papel teórico, pues requiere la ley 70 de ser reglamentada capítulo por capítulo y diferentes artículos de cada capítulo. Es decir, de llevar la teoría a la práctica. Ya tenemos la ley, seguidamente se viene la reglamentación de cada uno de los capítulos de la ley 70. Y la reglamentación no es más que en otro instrumento jurídico determinar cómo se debe de desarrollar cada uno de esos capítulos, de cómo se deben de financiar, cuáles son los procedimientos y todo lo que debe de regular en materia de materializar, de hacer realizable en la práctica, en el día a día, en las comunidades afro, cada uno de los capítulos en toda la materia que determinan y que establecen. Entonces, dentro de esos capítulos de la ley 70 de 1993, que han sido hasta la fecha reglamentados, encontramos los siguientes. Del capítulo 3 de la ley 70, este capítulo fue reglamentado a través del decreto 1745 del 12 de octubre de 1995. Y este decreto
1745, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que reglamentó de ese capítulo tercero de la ley 70? Allí este decreto reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, regula la conformación y desarrollo de los consejos comunitarios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este decreto 1745 de 1995 fue y ha sido muy importante para el desarrollo de nuestras comunidades, porque por una parte reconoce y se nos otorga de parte del Estado colombiano, se nos otorga el derecho a la propiedad colectiva, el derecho a la titulación de las tierras ocupadas de manera presencial o ancestral, tradicional, por las comunidades negras en los diferentes asentamientos en donde estamos en el país. Y a su vez, como cada una de estos territorios donde están los asentamientos de comunidades negras, como San Basilio de Palenque, crean y tienen unas figuras de administración autónoma reconocidas como lo son los consejos comunitarios. Allí dentro de ese decreto 1745 del 95 se regula todo lo concerniente a la conformación de esos consejos comunitarios, al desarrollo, a la planificación de esos consejos comunitarios, a los procesos que deben de liderar estos consejos comunitarios como autoridad administrativa autónoma en los territorios de comunidades negras con titulación de tierras colectivas. Otro capítulo que ha sido también reglamentado en algunos artículos es el capítulo 6º, que tiene algunos artículos que a lo largo de los años de entrada en vigencia de la ley 70 han sido reglamentados. Y entre ellos encontramos el artículo 42 del capítulo 6º de la ley 70. Y ese artículo fue reglamentado a partir del decreto 49 del 22 de diciembre de 1995. ¿Y de qué trata específicamente? De la conformación y regulación de la Comisión Pedagógica Nacional de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. La ley 70 así lo estableció en su artículo 42 y este decreto 2249 lo reglamenta. Y se crea esa Comisión Pedagógica Nacional que está vigente para atender todos aquellos requerimientos en materia de etnoeducación, de educación para nuestro grupo étnico de comunidad negra, afrocolombiana, raizales y palenquera a nivel nacional. La Comisión Pedagógica Nacional es el órgano colegiado de representatividad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que dialoga, interlocuta y concerta con el Ministerio de Educación toda la política pública de atención en materia educativa, etnoeducativa para nuestras comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y ese decreto allí desarrolla las funciones y cómo se debe de conformar esa comisión pedagógica y demás. Asimismo, encontramos en el capítulo 6º el artículo 40, que ha sido reglamentado a través del decreto 1627 de 1996. Y este decreto 1627 de 1996 es el que crea el Fondo Especial de Créditos Educativos administrados por el ICETES para estudiantes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Es decir, hoy ese gran beneficio que recibimos centenares, miles
de estudiantes, hombres y mujeres de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en los 32 departamentos del país y la capital, Bogotá. Hoy ese beneficio se da por medio de la reglamentación de ese artículo 40 de la ley 70, como lo es la entrada en vigencia de ese decreto 1627 de 1996. Todos y todas estamos debidamente informados que hoy las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para el acceso, permanencia y graduación en los niveles de educación superior, técnica y tecnológica, gozamos de ese beneficio que nos da la ley 70, como lo es el programa del Fondo del Crédito Educativo para Estudiantes Afro, que actualmente le está entregando a los beneficiarios de dicho crédito cada semestre 2 millones y pico, sea para matrícula o sea para sostenimiento de sus estudios cada semestre. Y que estos créditos, como bien sabemos, son condonables, que al final de la carrera que el estudiante se gradúa, presenta los documentos requeridos ante el ICETES para solicitar la condonación del crédito y así el ICETES le entregue su paz y salvo de que no le debe nada al estudiante el ICETES, ni el ICETES nada al estudiante. Entonces, ese decreto 1627 del 96 que regula, que reglamenta, que crea el Fondo de Créditos Educativos administrado por el ICETES para estudiantes afrocolombianos, viene de allí, de esa reglamentación a los artículos, a ese artículo 40 de la ley 70. Tenemos que tener esas claridades para que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de las universidades públicas, privadas, de las instituciones técnicas, tecnológicas, que ya se están beneficiando de dicho crédito y quienes aspiran a presentarse, a inscribirse ahora en próximos meses que el ICETES abra nueva convocatoria, tengan la claridad de que ese es un beneficio que viene de la ley 70 de 1993, esa ley que le brinda beneficios al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero de Colombia. Asimismo, encontramos en el capítulo 6 el artículo 39, que ha sido también reglamentado a través del decreto 1122 de 1998. Establece el carácter obligatorio de la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos en todos los establecimientos educativos estatales y privados. Es decir, a través del decreto 1122 de 1998, el gobierno nacional, el Estado colombiano, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la ley 70, por lo cual se hace necesario y obligatorio que las instituciones o establecimientos educativos oficiales, estatales, como también los privados, implementen la Cátedra de Estudios Afrocolombianos como ese espacio de formación académica en donde se interaccione con los saberes y conocimientos de interés de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. La Cátedra de Estudios Afrocolombianos también se convierte, digamos, en esa arma en contra del racismo, de la discriminación racial, porque es ese espacio académico de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos la que permite en las instituciones educativas oficiales y privadas llevar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes los saberes, los conocimientos que caracterizan y que hacen parte del legado étnico y cultural de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entonces también es otro decreto que reglamenta parte de la ley 70
y que sin duda alguna es muy importante en materia de derechos y de beneficios ganados para nosotros los afrocolombianos. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, porque muchos hemos estudiado en instituciones oficiales o en colegios privados y no vemos dentro de el currículo, dentro del PEI, no vemos en dónde está inmersa e incluida la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Esa sigue siendo otra tarea inconclusa que, a pesar de que ya está reglamentado ese artículo de la ley 70, como lo es el artículo 39, a pesar de todo ello, que tenemos ese decreto 1122 del 98 y todo lo que se ha originado en materia de jurisprudencia para la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, aún observamos como innumerables de instituciones del Estado, innumerables colegios privados siguen obviando la inclusión de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos para contrarrestar la discriminación, el racismo en los planteles educativos y forjar ciudadanos con mayor conocimiento sobre los grupos étnicos que cohabitamos este país. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en mora de seguir haciendo exigibilidad y llevar a un real cumplimiento lo establecido en ese decreto que reglamenta, que regula la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Me están siguiendo, vamos bien hasta ahí. Por favor, pasemos la siguiente diapositiva, doctor Giovanni. La amiga que tienen el audio abierto, agradecemos por favor el audio, cerrarlo, el micrófono. Hacemos la siguiente diapositiva, esa que está ahí, ok. En esa misma sintonía en que venimos, de los capítulos de la ley 70 del 93 que han sido reglamentados hasta el momento, el más actual, el que tenemos allí calentico a la mano, que ha sido reglamentado, es el artículo 45, ese capítulo sexto de la ley 70 del 93. Anteriormente teníamos en reglamentación de ese artículo 45, teníamos el decreto 3770 del año 2008. Pero a través de la incidencia y del trabajo mancomunado de los delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras, se logró adelantar un proceso de consulta previa para reglamentar este capítulo y este artículo de la ley 70 del 93. Y es así como se crea y entra en vigencia el decreto 1640 del 14 de diciembre del 2020. A calientito, apenas hace mes y piquito, que fue firmado por la ministra del Interior y que entra en vigencia a nivel nacional este decreto 1640 del 14 de diciembre del 2020, el cual invito a todos ustedes quienes estén interesados que lo lean para que se instruyan muchísimo más, porque este decreto actualiza todo en materia de participación para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Este decreto trata sobre la conformación y reglamentación de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, como también reglamenta lo relacionado con la participación de dichas comunidades en distintos espacios representativos de diálogo, interlocución
y concertación con las instituciones del Estado colombiano. Entre esos espacios se encuentran las consultivas departamentales, como la Comisión Consultiva Departamental de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenquera del Departamento del Atlántico. Se encuentra también la consultiva distrital de Bogotá y la consultiva de alto nivel nacional que hemos señalado. Entonces, los invito a que a través de Google descarguen este decreto 1640 del 14 de diciembre del 2020 para que nos actualicemos, para que todos los líderes, los representantes de las diferentes expresiones organizativas afro del Departamento del Atlántico, de la capital Barranquilla, nos actualicemos sobre este instrumento jurídico que está calentico, que acaba de salir del horno y que rige todo en materia de participación en esos espacios de la consultiva departamental y de la consultiva de alto nivel nacional para nuestras comunidades negras, afrocolombianas y raizales. Hay unos cambios ostensibles que introdujo ese decreto 1640 en materia de ampliación, por ejemplo, de los cupos que tienen las comunidades afro del Atlántico ante la Comisión Consultiva de Alto Nivel, en materia de la conformación y desarrollo de las consultivas departamentales, también en materia del registro público único de expresiones organizativas, consejos comunitarios y distintas formas organizativas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Eso que anteriormente se llamaba Registro Único Nacional de Organizaciones de Base Afro, que ha sido administrado por la Dirección Nacional de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Allí, en este decreto 1640, se le da unos cambios, unas nuevas inclusiones a ese registro que ahora se le llama registro público único de expresiones organizativas de las comunidades afro. Entonces, para que en adelante los interesados e interesadas en inscribir a una expresión organizativa afrocolombiana ante el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, léanse bien ese decreto 1640 del 2020, porque allí van a encontrar detalladamente cada uno de los requisitos y del procedimiento a seguir para hacer efectiva una inscripción de una organización afro ante el Ministerio del Interior, para que el ministerio le pueda expedir su resolución de reconocimiento legal. Entonces, allí los puntos, los aspectos importantes que recoge ese decreto 1640 del 2020, que entra a reglamentar el artículo 45 del capítulo 6 de la ley 70. Siguiente diapositiva. Ahora bien, así como señalábamos que han habido unos capítulos o algunos artículos de la ley 70 del 93 que ya han sido reglamentados para su realización en la práctica, también con preocupación, con desazón, con tristeza, observamos que transcurrido más de 20 años de entrada en vigencia de la ley 70 del 93, con tristeza observamos que todo capítulo todo esto está cerrado, reglamentado. Y como no han sido reglamentados, difícilmente se van a poder llevar a la práctica, implementar, aterrizar con inversiones económicas, materiales, con procedimientos determinados. Esos aspectos que están consagrados al salón en el sistema, pero cuando lo voy a hacer me aparece como un error y no me deja. Agradecemos el micrófono a la dama que lo tiene abierto.
Gracias. Entre esos capítulos que aún no han sido reglamentados, con profunda preocupación y desazón, le decimos hoy a las comunidades que se encuentra el capítulo 4 de la Ley 70, que trata sobre el uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, como también el capítulo 5, un capítulo muy importante a su vez para los territorios ocupados, administrados por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como ese capítulo 5 que trata sobre los recursos mineros. Ha sido una lucha desde el Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizal y Palenquera, al cual hago parte. Ha sido una lucha y en años atrás hemos adelantado con el gobierno nacional, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio del Interior, procesos de consulta previa que han llegado hasta el territorio, en los que se han realizado asambleas de comunidades negras en los 32 departamentos de Colombia y la capital, Bogotá, precisamente para abordar la recolección de insumos, de aportes que nutran las propuestas de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco de la reglamentación del capítulo 4 y del capítulo 5 de la Ley 70 de 1993. Pero en medio de la hoja de ruta de esos procesos de consulta previa que en años atrás hemos adelantado con el gobierno nacional y estos ministerios que le asiste el tratar y el reglamentar estos capítulos, no se ha concluido de la mejor manera la concertación y llegar a acuerdos para protocolizar el documento decreto que reglamente estos capítulos 4 y 5. ¿Y por qué? Porque observamos también que allí está la médula del Estado colombiano con los intereses de quienes gobiernan el Estado colombiano y también con los intereses de terceros, de particulares, en materia de los recursos mineros, en materia de la explotación de los recursos mineros, en materia de los recursos naturales, ambientales, del uso de la tierra. Todos sabemos las riquezas naturales, ambientales que existen en los diferentes territorios asentados por las comunidades negras, acá en departamentos nuestros de la región Caribe, como también en el Pacífico y en otras regiones del país, en donde el sustento económico, el medio de trabajo tradicional, ancestral de nuestras comunidades en estos territorios ha sido la exploración y la explotación de los recursos naturales, del medio ambiente, de los recursos mineros. Pero también en estos territorios han ingresado grandes multinacionales con intereses de particulares, de terceros, a explorar y a explotar esas riquezas que arrojan esos recursos mineros, esos recursos naturales y esos recursos ambientales en nuestros territorios. Y es allí en donde radica que no se ha podido a la fecha llegar a acuerdos y protocolizar con el Estado colombiano y estos ministerios de Minas y Energía, este Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior que articula y coordina estos procesos de consulta previa, no se ha podido llevar a un buen fin y protocolizar con buenos acuerdos
que beneficien a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta reglamentación del capítulo 4 y del capítulo 5. Entonces, han sido y seguirán siendo uno de los grandes retos y de las grandes tareas, tanto del espacio nacional de consulta previa como del proceso organizativo nacional de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en todo el país, de seguir haciendo la incidencia política y social, de seguir haciendo la exigibilidad ante el Estado colombiano que termine de reglamentar estos capítulos de la Ley 70 que están pendientes para que nuestras comunidades puedan gozar de manera amplia y como lo determina la ley y la Constitución, de todos los derechos y beneficios que allí están amparados y cobijados para nosotros y nosotras. Pasemos esa diapositiva para acelerar el tiempo, doctor Giovanni, que ya allí me he extendido y pues vamos ya cerrando para dar lugar a la intervención de nuestra hermana y compañera de lucha, a quien aprecio y quiero mucho, la doctora Yomaira Olivo, del departamento del Magdalena, que ya la presentará el doctor Giovanni. Y pues para dar paso a la intervención de ella y a la participación también de quienes nos acompañan en este momento acá en este espacio de formación. Es decir que bueno, los aspectos que brevemente podemos aquí compartir de la Ley 70 han sido esos que de manera sucinta y detallada les he querido compartir. Espero que haya servido para enriquecimiento de los saberes y de los conocimientos de ustedes que están activos y participativos en estos momentos acá, el poder actualizarlos e informarles de cómo está el estado de avance de reglamentación de la Ley 70 de 1993. Agradezco a todos los presentes el haber prestado atención y aquí estaré para seguir acompañando este espacio de formación. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias a usted, doctor Davis. No se nos vaya. Le damos la bienvenida a una lideresa de talla nacional, Yomaira Olivo, que tiene una larga trayectoria en el liderazgo afro. Lo mismo es defensora de derechos humanos en el departamento de Magdalena y nos viene a compartir en un rato las experiencias ya sobre el territorio. Ella tiene un consejo comunitario, porque si, como lo explicaba el doctor Davis, la Ley 70, desafortunadamente por la coyuntura que se dio en su momento, los compañeros del Pacífico tuvieron mayor relevancia en la redacción de la ley y tiene un enfoque más hacia el territorio. Entonces, la compañera Yomaira nos puede hablar sobre el tema de, por ejemplo, de la Guardia Cimarrona, ya sobre temas que tienen que ver con la práctica en el territorio. Bienvenida, compañera Yomaira, abogada, vuelvo y repito, dirigente nacional. Ella misma nos dirá su currículo, así que bienvenida, compañera. Yomaira, ¿me escuchas? Giovanni, sí te estoy escuchando. ¿Aló? Sí, Yomaira, ¿Me estás escuchando? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Ahí en el chat también está la encuesta de satisfacción para que los participantes, por favor, la diligencien. Si les ha gustado la capacitación, nos dejen un comentario. Bienvenida, Yomaira. Muchas gracias, Giovanni. Yo soy una heredera más en estos procesos de lucha
de comunidades negras. Nosotros comenzamos como comunidades negras, después dijeron que teníamos que decir que afrocolombianos, porque el amo blanco fue que nos puso negro, entonces fuimos afrocolombianos. Después dijeron que los palenqueros de los raizales que no podían hacer parte, que ellos eran especiales, entonces entró raizal. Y después dijeron los palenqueros que si los raizales no podían estar, ellos también se salían, y entonces fue la comunidad NAR, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Nosotros somos diferentes de acuerdo con la región donde nos desarrollamos. En este sentido, los negros del departamento del Caribe, de los departamentos del Caribe, traíamos una cultura diferente y era desde la condición de pueblos, como San Basilio de Palenque. O sea, los negros del Caribe eran pueblos, no territorios colectivos. Nosotros no hicimos la lucha que los del Pacífico fueran si se querían llamar territorios, y nosotros hiciésemos sus palenques con sus territorios anexos. Eso no lo hicimos. La Guardia Cimarrona, de igual forma, la única parte donde existió fue en el Caribe. En el Caribe, ¿y por qué aquí? Porque aquí es donde está San Basilio de Palenque. Que exista históricamente como tal, eso es lo que está demostrado, que existió una guardia cimarrona que era la que hacía las veces o sea, la que guardaba precisamente el territorio para que no ingresasen a él los españoles, los ejércitos españoles, a dañar al pueblo, a asesinar a los líderes y todo eso. Eso se replicó y hoy se tiene en el Pacífico, en los territorios del norte del Cauca y todo esto. Pero sí es algo que es connatural del Caribe, donde existió y donde la historia, sociografía dice que hay unos vestigios claros y ciertos de que aquí había una guardia cimarrona que estaba liderada por el gran Benco Biojó. Ahora bien, en el tema de territorios, como nosotros no hicimos la lucha en el momento en que se tenía que hacer, nos tocó asimilar lo que se estableció en la ley 70. Y es el tema de generar la titulación colectiva de algunos territorios. Pero en el Caribe no había gran cantidad de tierras para titular, desafortunadamente. Entonces, afortunadamente, dentro de los procesos de lucha que se dieron dentro de las consultivas, entre esas, en la última comisión consultiva donde participé, se logró que se dieran unos recursos para la compra de tierras en el Caribe, porque nosotros no teníamos la tierra como la tenían los hermanos del Pacífico. En el Caribe no la teníamos, y creo que en el resto del país existe el mismo problema. Pero exigimos que para el Caribe en específico se hiciese una compra de tierra ante la delegada que teníamos en ese momento en Incoder, y de esa forma logramos que en La Guajira se empezasen a comprar tierras en el Magdalena, en Sucre, en Córdoba, exceptuando Valledupar. ¿Y por qué en Valledupar no? Por dos razones específicas. Una, que en una pelea interna ellos no enviaron delegados. Y dos, que en ese sentido, incluso estuve tratando de organizar algunas cosas con compañeros, y la discusión y la disputa interna era tan alta
que no se dio la posibilidad que en el Cesar se pudiesen hacer la compra de unos territorios para las comunidades negras. Sin embargo, Bolívar también quedó por fuera por razones más o menos parecidas. Entonces, así de esa forma, empezamos nosotros a hacer unas luchas importantes basadas y fundamentadas en el primer capítulo de la Ley 70, en el 1745, que hoy hace parte del compilado de la Ley 166, pero nosotros, que es una ley de compilación, pero nosotros tenemos que seguir haciendo las luchas, nosotros tenemos que seguir peleando y ampliando la compra de tierras para las comunidades negras en el Caribe y en el resto del país, porque es que la mayor parte de las tierras tituladas hoy en el país están en la zona del Pacífico. En cambio nosotros, por ejemplo, en la gente de Orinoquía, Amazonía, que es una vasta, un territorio bastante grande, en Orinoquía y Amazonía no hay territorios titulados a las comunidades negras. De igual forma, en el centro del país tampoco hay territorios titulados a las comunidades negras. En ese sentido, nosotros tenemos que buscar como hermanos negros hacer una lucha conjunta, con mucha fuerza, regresar a tener esa guardia cimarrona en los territorios, las comunidades nuestras, que sirva para proteger a nuestros líderes, porque cada día es más grande el baño de sangre que hay con las comunidades negras, y nosotros no tenemos eso. Yo miro aquí que, por ejemplo, va indio con indio, pero ahí dentro de ese indio con indio va las personas que llevan las armas aquí, por ejemplo, en el caso de los arhuacos, de los COVID y todo esto, que llevan las armas y que van protegiendo a su compañero indígena. Nosotros no tenemos ninguna de esas ventajas porque casi ni siquiera nos permiten elegir que las personas que nos sirvan de guardaespaldas, en ese mismo sentido, también hagan parte de nuestro grupo étnico para que haya un sentido de pertenencia un poco más sano. Entonces sería bueno que se creara una guardia cimarrona en donde se capacitaran comunidades nuestras. Ya no se puede como en las épocas antiguas, a machete, a honda, a garrote. Ahora hay que capacitarlos en el manejo de armas, pero que la gente nuestra que esté protegida lo sea por agentes debidamente capacitados, las comunidades de nosotros. Para la comunidad negra el territorio es muchísimo, el territorio es donde nosotros desarrollamos todas nuestras faenas agrícolas tradicionales, nuestra cultura, todo lo desarrollamos ahí. Por mi parte, yo considero que las comunidades negras del país, así estén en las cabeceras urbanas, todas las comunidades negras deberían tener un sitio de su propiedad en donde colectiva, en donde puedan desarrollar toda su cultura ancestral, donde se pueda generar la tradición oral, donde se pueda conversar de todas las cosas y todas las enseñanzas que nos dejaron nuestros ancestros, intercambiar conocimientos, tradiciones y todo esto para poder mantener el legado vivo. Yo no soy de grandes informes, entonces, compañero Giovanni, yo espero que
les haya gustado el tema nuestro. Hoy, por ejemplo, de la Guardia Cimarrona, que fue de lo que primero me dijeron, existe Guardia Cimarrona en el norte del Cauca, existe en San Basilio de Palenque, existen unas formas de Guardia Cimarrona de las cuales yo pienso que no es que sean malas, pero considero que se deben reevaluar en la forma en que yo estoy diciendo, como una forma de verdad organizada de poder generar protección a los líderes afro que permitan la pervivencia y la sostenibilidad de nosotros a través del tiempo y se minimice el asesinato de las comunidades nuestras. Yo creo, Giovanni, compañero Giovanni, ¿me están escuchando? Sí, claro, cómo no, compañera. Yo considero que siempre dejo como espacio de reflexión que revisemos cómo éramos los negros en el Caribe antes y cómo estamos hoy, que hemos ido perdiendo como esa unidad que nos ha venido y eso nos viene afectando. Ojalá recapacitemos en ese tema y volvamos a unir. Muchas gracias, compañero, por esta oportunidad. Le doy las gracias a usted, a Sofropol, y espero que las personas que me han estado escuchando les haya gustado mi intervención. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias a usted, lideresa, la compañera doctora Yomaira Olivo, que nos compartió sus experiencias ya sobre el territorio. Bueno, no sé si alguien, por favor, la lista de asistencia y la encuesta de satisfacción, por favor, diligenciarla. Paso siguiente, doy la palabra a cualquier persona que tenga alguna pregunta, alguna inquietud para con los panelistas o alguna pregunta que tengan. Bueno, al parecer nadie tiene preguntas, entonces los esperamos mañana a la misma hora. Vamos a tener el taller sobre acciones constitucionales. No sé si el compañero David está todavía por ahí. Compañero David quiere rematar con algo. Aquí estamos, doctor Giovanni, amigos y amigas que están aquí todavía conectados. Saludar una vez más a la doctora Yomaira Olivo Pérez del Departamento del Magdalena, quien nos complace conocer, escuchar de su experiencia dentro de su liderazgo afrocomunitario en el Departamento del Magdalena y a nivel nacional. Asimismo, pues bueno, ya cerrar el tema que nos convocó al día de hoy de los aspectos fundamentales de la ley 70 del 1993 y las experiencias que se han tenido comunitarias desde lo que este instrumento jurídico nos ha dado a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pues decirle a los amigos y amigas que seguimos perseverantes en el día a día de nuestro quehacer como líderes, como lideresas de este proceso organizativo afrocolombiano, como miembros del Espacio Nacional de Consulta Previa de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ese gran órgano nacional por el cual pasan todos los procesos de consulta previa de leyes y actos administrativos susceptibles de afectar a las comunidades afrocolombianas. Seguimos perseverantes en que se pueda alcanzar lo más pronto posible la reglamentación
de ese capítulo 4, de ese capítulo 5 y de otros artículos de la ley 70 de 1993 que requieren ser reglamentados, como lo mencioné hace un rato, para que las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como también las instituciones del mismo Estado colombiano y a su vez terceros interesados particulares en torno a toda la práctica, al uso, a la explotación, exploración, investigación y demás sobre los recursos naturales, ambientales, mineros, ubicados en los territorios de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se pueda en la práctica reglamentar los procedimientos y las comunidades puedan acceder a mejores beneficios para el mejoramiento de sus calidades de vida en sus territorios una vez estos capítulos queden reglamentados, porque bastante falta le hacen tanto a las comunidades para su beneficio y mejoramiento de la calidad de vida, como también a las mismas instituciones del Estado, al gobierno actual nacional, a los gobiernos departamentales, en ese relacionamiento y tratamiento de esos temas mineros, ambientales, naturales, con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, que en muchas ocasiones resultan bastante engorrosos debido a que no hay todavía esa reglamentación en donde se establezcan los procedimientos, los derechos, los deberes y todo lo que se tenga que regular en torno al capítulo 5 de los recursos mineros, al capítulo 4 del uso de la tierra, de los recursos naturales y del ambiente. Entonces, tenemos que estar nosotros y nosotras que hoy estamos en un espacio de formación muy a la expectativa y también en la manera que podamos hacer incidencia académica, social, cultural, política, para que estos temas avancen, para que la reglamentación de la ley 70 y sus aspectos fundamentales avancen y se concreten como debe de ser. Todo el aporte que podamos hacer va a ser bienvenido y va a servir de mucho para que más temprano que tarde nuestras comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras puedan contar efectiva y realmente con un instrumento jurídico que es la ley 70 de 1993, completamente reglamentada en sus 8 capítulos y en la cantidad de articulados que requieren de un decreto reglamentario para que en la práctica, para que en los territorios, para que en el día a día puedan ejecutarse e implementarse. Agradezco a su Afrocol, agradezco al doctor Giovanni Arias Carpio y a todo su equipo, a todos los miembros de compañero David, me regala una intervención pequeñita, por favor. Sí, adelante. Gracias, compañero. Mire, en mi concepto hay un problema con la reglamentación de la ley 70 y el fundamento es jurídico. ¿Por qué el fundamento? El fundamento es económico. ¿Por qué es económico? Porque yo estuve dentro de una comisión de reglamentación de esos mismos capítulos de la ley 70, junto con Daniel Garcés, junto con Kenny Luango, con muchas personas, para la reglamentación de esos 3 capítulos. Y en unas peleas de esos, los líderes que se dicen que son los afronotables, el tema era cuando los TLC y ese tema de los obtentores químicos que queríamos proteger en aquel momento para impedir que los conocimientos ancestrales en medicina tradicional empezaran a ser explotados de manera irracional y que la comunidad negras se quedara sin nada en los territorios. Llevamos incluso a un ingeniero, había ingeniero químico,
había ingeniero ambiental. Y resulta que hicimos, trabajamos, fuimos, venimos, y el tema se cayó porque la conveniencia de tener, ojalá se analizara un día, toda la cantidad de plata que ha entregado el Estado, con la anuencia de ellos, con la corrupción de ellos, para esa reglamentación de esos capítulos, el cuarto, el quinto y el séptimo, que es el de desarrollo económico. Y hasta hoy estamos en la misma situación, compañeros. Yo sé que usted es un excelente líder y que todos nos toca seguir las luchas porque no podemos dejar caer las banderas. Pero tristemente es cierto, en este tema, y si no hacemos acciones judiciales con tanto abogado que hay ahí, y que el mejor de todo lo tenemos justamente en el Caribe, nos vamos a seguir viendo que el tiempo pasa y nos reglamentan. Muchas gracias, compañero, y disculpe por intervenir en su espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Soy Yuralis Casiani y pues a lo largo de la intervención realizada por David, pues manifestaba su profunda tristeza frente a la no reglamentación integral de la Ley 70. Y pues es un sentir no solo desde la consultiva de alto nivel a nivel nacional, sino desde nosotros como comunidad afro. Y bien, instituciones o como como la Procuraduría la Procuraduría Étnica a través del doctor Richard Moreno, pues también ha mostrado gran preocupación en ese sentido, porque sabemos pues que de la reglamentación depende el desarrollo de nuestra comunidad. Y cada vez que se va a cumplir un año más o se va a conmemorar la vigencia de la Ley 70, eso es cada vez que se acerca el 27 de agosto, pues se convierte en agenda pública esta temática, ¿verdad? Y en el marco de esa conmemoración que comienza cada una de las instituciones y de las organizaciones a hacer presión frente a la reglamentación, pues la Procuraduría también, en cabeza del funcionario que acabé de mencionar, comenzó a hacer una serie de audiencias étnicas. Entonces, me gustaría saber, compañero David, que como en el marco de esas audiencias se hicieron una serie de requerimientos por parte de la Procuraduría a cada uno de los ministerios que tienen competencia frente al tema de la reglamentación de la Ley 70 y entre esos el Ministerio de Minas y Energías, desde la consultiva nacional, ¿qué seguimientos se han hecho? Muchísimas gracias. Gracias a ti, compañera Yuralis Casiani, por tu intervención. Y das el punto, pues también hemos participado y hemos estado expectantes de lo que fue el desarrollo de esas audiencias públicas convocadas por el Procurador de Asuntos Étnicos, el doctor Richard. Y de parte nuestra vimos y recogimos con satisfacción esa iniciativa que la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos del doctor Richard tuvo a bien adelantar esos espacios en los cuales participaron funcionarios de estos ministerios como el Ministerio de Minas, como el Ministerio del Interior, como el Ministerio de Medio Ambiente, y precisamente en esa exigibilidad que le hacía el doctor Richard con todos los análisis y las reflexiones sobre estos capítulos de la Ley 70 que no han sido reglamentados, creando una agenda de tareas y compromisos puntuales con cada uno de estos ministerios para en el lapso de un tiempo pertinente y no muy largo dar buena conclusión a la reglamentación de estos capítulos de la Ley 70 de 1993 que están pendientes. Sobre lo que tenemos conocimiento, ¿qué te puedo decir, compañera Yuralis? Que
si bien esas instituciones, porque así también lo preveía yo después de esas audiencias, asistieron a esas audiencias y tomaron los compromisos y las tareas que se hicieron allí con el procurador delegado para asuntos étnicos, y se hicieron una serie de compromisos, los cuales el Ministerio del Interior, como coordinador de todos estos procesos de consulta previa que se tienen que terminar de ejecutar en sus hojas de ruta para la reglamentación de estos capítulos de la ley 70 que están pendientes. Todo eso, en última, palabras más, palabras menos, ha quedado como meros actos protocolarios de unas audiencias que, si bien han sido importantes desde la institución que la convoca, como lo es la Procuraduría General de la Nación y esa Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, si bien en el cumplimiento de sus funciones de hacer seguimiento y de buscar adelantar esa presión, por así llamarlo, a estas instituciones del Estado, del gobierno que están involucradas directamente en lo que debe de ser la reglamentación de estos capítulos de la ley 70, todos esos compromisos y todas esas tareas que en esas audiencias vimos nosotros y nosotras que nos conectamos de manera virtual a seguir esas audiencias, nos emocionó. Yo sé que te emocionaste, Yurali, y otros compañeros y compañeras más que vieron esa audiencia, cómo concluyeron esa audiencia con esas agendas bonitas, con esos compromisos y esas tareas, y esos funcionarios de los ministerios diciendo sí, lo vamos a hacer a tal tiempo, vamos a hacer esto, vamos a convocar el Espacio Nacional de Consulta Previa, vamos a presentarle el borrador del documento para la reglamentación de los capítulos que están pendientes de la ley 70, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, lo vamos a coordinar con el Ministerio del Interior, esto y lo otro, y tristemente, desafortunadamente para nosotros, todo eso ha quedado en el mero protocolo institucional, en el mero protocolo interno, interadministrativo de estas instituciones para salir del paso, ¿ya? Para salir de esa encerrona, por así decirlo también, que el procurador delegado para asuntos étnicos de comunidades negras, colombianas, raizales y palenqueras, el doctor Richard, les estaba haciendo a estos ministerios de una u otra manera, exhortándolos y exigiéndoles que en la brevedad del tiempo adelantaran los procedimientos a través de los espacios legítimos para ello de reglamentar los capítulos de la ley 70 que están vigentes. En sesiones pasadas del Espacio Nacional de Consulta Previa, en el seguimiento que como delegado le hemos hecho a esos compromisos, a esas tareas que han asumido estos ministerios de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio del Interior, sigue la palabrería, siguen las excusas protocolarias y todo en el transcurrir de este tiempo ha seguido quedando en el mero protocolo. Entonces, lo que nos queda, Yuralis y compañeros y compañeras, al igual con la compañera Yomaira y demás compañeros delegados y delegadas, es seguir haciéndole precisamente ese seguimiento y seguir haciendo esa exigibilidad amparado en derecho, en adelantar las acciones jurídicas legales, como mencionaba la compañera Yomaira Olivo Pérez, seguir adelantando esas acciones jurídicas legales que desde el Espacio Nacional han estado encabezadas por el ilustre abogado Ronald Valdés Padilla, para que estas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, de una vez por todas adelanten los procedimientos necesarios para que se pueda concluir rápidamente
la reglamentación de estos capítulos de la ley 70 que están pendientes. Eso pues quería decir al respecto. Bueno, yo creo que ha sido bastante provechosa la sesión de hoy. Nuevamente extendemos la invitación para el día de mañana, para donde vamos a ver las acciones constitucionales que nuestra Carta Magna nos provee para hacer valer nuestros derechos, que en este país sí es que verdad que se necesitan. Acuérdense que qué sería del sector de salud sin la tutela, qué sería de nuestro derecho a conocer de las cosas públicas si no fuera por el derecho de petición, las acciones populares, las acciones de grupo, todas estas acciones constitucionales que vamos a tener mañana con el compañero, con el doctor Domingo Hernández. Entonces, no es más por hoy. Muchas gracias. Solamente agradecerle al compañero, al doctor Davis, a todos los asistentes, a nuestro equipo que fue contratado para este proyecto, y nos estamos viendo en el día de mañana. Que tengan muy buenas noches, muchas bendiciones, y vamos a cuidarnos para salir avante de esta dificultad sanitaria que tenemos en este momento. Gracias. Buenas noches para todos y para todas. Buenas noches, buenas noches.